Este es, sin dudas, un mundo en disputa y queremos siempre hacer hincapié en esto. Un mundo en disputa, un mundo donde diferentes ideas, concepciones, cosmovisiones, proyectos políticos, sociales, vitales, económicos, están en contraposición, están dándose una disputa sobre el terreno público y tal vez siempre fue así. Siempre es así, porque así es la propia naturaleza, el universo. Son fuerzas contrapuestas que están en tensión. Ya lo dijo Heráclito hace 2500 años. Y el mundo, el universo, la naturaleza, todo es simplemente lo que vemos, el punto de tensión de una cuerda que solo funciona cuando los extremos están en tensión, cuando tensionan esa cuerda y encontramos ese punto de equilibrio. Una cosa, una materia, lo que vemos, yo, ustedes, somos contraposición de fuerzas activas y reactivas, algunas en mayor movimiento y otras ralentizadas. Las ideas del pensamiento con las de la materia que también se encuentran para generar esa tensión que somos. Y así hay que pensar las sociedades también. No hay triunfos eternos de unas fuerzas sobre otras. Hay tal vez momentos donde unas fuerzas tienen mayor hegemonía sobre las otras, tienen más fuerza de tensión, pero la tensión se mantiene y va a buscar el punto de equilibrio. Hoy vamos a pensar que sobre la crisis climática, sobre nuestro desastre ambiental, sobre este colapso ecológico que vive nuestro planeta, nuestra humanidad, nuestro territorio en particular, hay mucho que pensar y hay en disputa sobre eso ideas, concepciones y tal vez más allá de las confrontaciones sociales que se puedan dar en relación, por ejemplo, a responsabilidades, a quiénes son los responsables, a cuáles son las intencionalidades de unos u otros actores, de fondo están concepciones sobre el territorio. Esas concepciones son las que queremos poner en disputa y en tensión para precisamente dar lugar a otras concepciones que nos permitan buscar nuevamente el punto de equilibrio de esa tensión. Hoy están sobrevaloradas las fuerzas de la maximización de las ganancias, del lucro, de la utilidad sobre las cosas. Hemos hecho muchas columnas sobre el utilitarismo, sobre la utilidad de las cosas, que es en el fondo el límite que tenemos cuando queremos pensar y resolver los problemas que tenemos. Problemas comunes, más allá de los problemas individuales que cada uno pueda tener, a los que apunta a resolver el capitalismo y el actual sistema mundo que concebimos, que pone una sobrevaloración del derecho individual, de la ganancia de ciertas empresas, y tenemos que contraponer a eso otros derechos. Por ejemplo, ¿qué hay del derecho al paisaje? Bueno, sobre eso vamos a hablar unos minutos y también vamos a tener la entrevista de hoy. Hay gente pensando en eso hace mucho tiempo y en eso les puedo asegurar que se nos juega una de las grandes batallas de la actualidad, de este mundo actual, particularmente con los incendios acá, en nuestras sierras, que despertaron particularmente esta tensión sobre si el monte, si las sierras, si nuestras cuencas hídricas son combustible, son un lugar de sacrificio o incluso, como lo han nombrado algunos funcionarios y empresarios de Córdoba en el último tiempo y en ese contexto de debate, si no los utilizan, también lo dijo el presidente Javier Milei, la única forma de salvar un río es que alguien sea dueño de ese río o de esa montaña y tenga un aprovechamiento económico y por lo tanto lo va a defender. Si no, nadie lo va a defender porque lo que rige es el derecho a la ganancia, a la utilidad de cualquier material. Bueno, sobre eso queremos poner en crisis esa idea. Mirá, sobre el
paisaje ha habido una historia y un recorrido en la historia, particularmente vamos a ir a los últimos siglos, donde en el renacentismo, en el medioevo y previo a la modernidad, se concebía el paisaje, nunca se lo pensaba, ¿no? Hasta que se lo empezó a entender desde un lugar del arte primero, ¿no? Del arte donde se empezaba a pintar el paisaje. Antes eso no se hacía. Nosotros hoy naturalizamos la idea de la belleza de un paisaje. Antes no se pintaban los paisajes. Cuando empezó a retratarse los paisajes, se lo empezó a concebir desde lo sublime, desde aquello que está ahí externo, que nos asombra, que nos deslumbra y siempre desde un lugar muy ajeno a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida práctica. Lo que vamos a tratar de pensar es que el paisaje es nuestra vida. El paisaje construye y constituye nuestra identidad. Y esa ruptura de vínculo entre el paisaje y nuestra identidad, es decir, nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, nuestra vida social, comunitaria, eso que somos, ha hecho que, bueno, vayamos desarticulando esa relación, destruyendo precisamente ese entorno y hoy en un grave riesgo de convertir todo en un no lugar, es decir, en lugares que no tienen identidad y que son todos exactamente iguales, en cualquier lugar y en cualquier tiempo. El derecho al paisaje, habla de esto Daniela Roger, la entrevistada de hoy, que la vamos a tener en unos minutos, y que ella lo piensa y los pensadores con los que ella se vincula también, desde diferentes áreas, de la filosofía, la arquitectura en el caso de ella, es el derecho al paisaje que forma parte de los derechos humanos de manera general. Y dice que incluso hay que pensar el derecho ambiental, el derecho ecológico, enmarcado también en los derechos humanos. O sea que el derecho al paisaje sería también un derecho humano fundamental, el derecho al buen vivir. El paisaje no es únicamente un marco natural, es también un marco social, un marco espacial, decía Daniela Roger. A mediados del siglo XX, nos vamos a adelantar un poquito por cuestiones de tiempo, John Brinkerhoff Jackson, un geógrafo cultural, muy interesante traer a la geografía, como lo trajimos, y van a poder encontrar, si buscan en el resto de los episodios, en nuestro canal de YouTube, Una Radio Muchas Voces, en la pestaña Videos, van a poder encontrar la entrevista también con Joaquín Deón, geógrafo cordobés, que se basó en este caso en estudios de observación en el territorio y empezó a asociar la idea de paisaje al entorno cotidiano. El paisaje, decía este geógrafo, no es solo lo bello, lo pintoresco, lo sublime. Habla del esfuerzo por sostener una existencia digna en el mundo. Fíjense hasta qué punto es importante. Por ahí nos cuesta destacarlo, pero el sentido de sostener una existencia en el mundo no va de suyo, ¿eh? Para el humano y para cualquier especie hay un encontrarle sentido. En otras especies muchas veces es la supervivencia. En el ser humano hay algo, hay un plus, hay algo extra que se nos ha vuelto vital, que tenemos que encontrarle sentido a nuestra existencia. Y el paisaje tiene un rol fundamental. Cuando quebramos ese vínculo, hay algo, hay una especie de vacío que va degradando nuestro esfuerzo humano por sostener una existencia digna en el mundo. A finales del siglo XX se da un giro sobre el conocimiento, un giro epistemológico en los estudios territoriales que ponen la mirada en la categoría paisaje para salvaguardar la identidad de los territorios afectados por los procesos de globalización. Esto que les decía recién, cómo empieza a perderse la identidad de cada uno de nosotros. Hemos hecho también muchas columnas sobre la necesidad de sostener la herencia cultural y la idea liberal actual, anarcocapitalista, llevada al extremo, que es la de que todo puede disolverse, que cualquier idea previa, cultural, cualquier identidad debe disolverse porque es una esclavitud. Para ser libres debemos disolver también nuestra identidad territorial. Por eso los procesos del capitalismo
Deleuze lo llamaba la desterritorialización. Bueno, ahí aparecen nuevos artefactos como los shoppings, los barrios cerrados, los edificios inteligentes, centros empresariales, parques temáticos, que están asociados a modelos, prototipos y conductas que ya no responden a ninguna geografía particular. Es la idea que acuñó el sociólogo tan importante, tan influyente, antropólogo francés Marc Augé, que tal vez muchos han escuchado, la idea de no lugares. Se acuñó en su momento, en los años 80, y tuvo una gran influencia, porque los no lugares son esos espacios que pasaron de tener una identidad local a ser iguales en cualquier lugar. El ejemplo más claro son los shoppings, los McDonald's, que no es solo una política de expansión económica del imperio norteamericano, sino una idea de construir precisamente, de desterritorializar en el mundo, y por eso han llevado los McDonald's a todos los lugares del mundo, y que todas las casas de hamburguesas se parezcan a eso, como el City Bar de Capilla del Monte, ¿no? Un ejemplo muy claro de cómo se desterritorializó un lugar y se lo convirtió en un no lugar. Bueno, ¿cuál es la característica? Carece de identidad, no es un espacio vincular, los no lugares no permiten vínculos, sino que es un espacio como de tránsito, donde no se genera identidad y no tiene historia. Bueno, la repetición de formas urbanas, el deterioro del patrimonio construido en cada uno de los lugares, algo fatídico, ¿no? En nuestras ciudades y pueblos, cómo se destruyó el patrimonio con la idea de traerlo nuevo. La degradación de las áreas verdes centran la atención del urbanismo en el paisaje. Estamos hablando después de la mitad del siglo XX, vamos avanzando para llegar a nuestro momento y a cómo hoy esto impacta. El aumento de la conciencia ambiental y la necesidad de poner en valor el patrimonio local hicieron, bueno, que esto se ponga mucho más sobre la mesa y en las discusiones públicas. En el 2000, el Consejo de Europa aprobó el Convenio Europeo del Paisaje. Después se trajo a Latinoamérica el tratado internacional que asume en un sentido pleno la cuestión paisajística dentro del ordenamiento territorial, el ordenamiento del territorio. El paisaje se transformó en una cuestión clave a la hora de pensar el ordenamiento del territorio. En el siglo XXI el paisaje ya se interpreta como una realidad física en la que la percepción juega un papel esencial y en la que siempre se imbrincan lo natural y lo humano. Y acá está el gran cambio que se ha producido en nuestro tiempo, este vínculo, esta ruptura de disociación entre la naturaleza que está ahí, que la ponemos afuera, la vemos, y la interacción humana que tiene una clara incidencia en ese paisaje. Estrategias e instrumentos para interpretar y proyectar el paisaje que transitaron un camino que va desde las aproximaciones únicamente objetivas o bien científicas hacia metodologías, y acá hago hincapié, cada vez más preocupadas por recorrer las percepciones de la población y de esta manera dar respuesta a las demandas sociales, consolidando paulatinamente como un derecho social al paisaje, ¿no? Y con esta metodología en la que la participación, la percepción de cada uno de los actores que están en el territorio se vuelve central. Ahí es donde se reemplaza el concepto de cambio climático por el de crisis ambiental. Y ahí también, en 2019, en un manifiesto que firmaron 11.000 científicos de todo el mundo, se pone y se habla de enfrentar que la Tierra, el planeta, enfrenta una emergencia climática. Y nos hemos convertido en una fuerza geológica tan poderosa, dice este manifiesto, como para darle nombre a una nueva época geológica que es el Antropoceno, que ya se ha incorporado en el lenguaje científico actual, tal vez todavía no en el lenguaje político, lamentablemente. Bruno Latour, un filósofo, antropólogo muy interesante, que habla mucho sobre estos temas, decía, ¿hay alguna manera de salvar la distancia entre la escala que tienen los fenómenos de los que oímos hablar, todas esas catástrofes, la de Valencia, los fuegos en el Amazonas, en Córdoba,
las inundaciones o huracanes, y las que oímos hablar entre esa escala y el minúsculo espacio dentro del cual somos testigos, como un pez en su pecera del océano de catástrofes que supuestamente van a desatarse, pregunta Latour. El paisaje y las relaciones que tenemos con él son el espejo de la organización de la sociedad. Entonces podemos establecer una conexión entre las consecuencias sobre el paisaje y una manera de gobernar, de hacer política. Necesitamos el paisaje para vivir, para darle un sentido a nuestra vida cotidiana, una vida normal, no una vida excepcional. Y el paisaje tiene esta fuerza, una fuerza humana, una fuerza para darle sentido a la vida. Bueno, hay mucho para hablar, solamente para cerrar e irnos a la entrevista, que les recomiendo muchísimo, para ampliar estos conceptos, que estoy sacando precisamente de artículos de Daniela Roger y de otros pensadores, algunos beneficios de aplicar el paisaje en la planificación territorial, en el ordenamiento del territorio, permitir la visualización rápida de los conflictos naturaleza-sociedad, contribuir a la catalogación de especies animales y vegetales que habitan el paisaje para su preservación, ayudar a reconocer las acciones antrópicas que atentan contra la preservación de sus condiciones paisajísticas y regularlas, proponer acciones concretas que transformen paulatinamente las actividades potencialmente degradantes en opciones más armónicas con el medio y hacer posible el reconocimiento de las preocupaciones y valoraciones que los habitantes tienen sobre su paisaje cotidiano. Bueno, vamos a seguir profundizando en esto. Estamos trabajando en el ordenamiento territorial, estamos repensando nuestras cuencas hídricas, estamos repensando nuestro paisaje, nuestro entorno. Las sierras no son zona de sacrificio y eso tenemos que ponerlo en la agenda pública.